Nunca imaginé que mi noche terminaría de esa manera. El jefe de mi esposo me ofreció llevarme a casa después de la cena de la empresa, algo sencillo, educado. Pero lo que sucedió en el camino me dejó atónita, cuestionándome todo lo que creía saber sobre mí misma y sobre él. Antes de entrar en detalles, dime, ¿desde dónde estás viendo esto? Deja tu ciudad en los comentarios y veamos hasta dónde llega esta historia. Ahora, esto es lo que realmente sucedió. La noche tenía esa energía suave y resplandeciente que solo llega después de una larga y elegante velada. Era la cena de la empresa de mi esposo Daniel, celebrada en un restaurante de lujo en el centro. Ya sabes el tipo, iluminación tenue, listas de vinos caros y conversaciones en voz baja que zumbaban bajo el sonido de los vasos que tintineaban. Había usado un vestido color borgoña oscuro, algo que no me había puesto en años, pero me ceñía de la manera justa. No había sentido ese tipo de atención en mucho tiempo. Casi tenía 60 años, pero esa noche me sentí viva. Daniel había bebido demasiado, como solía hacer en estos eventos, y terminó yéndose en el auto de uno de los asociados junior que vivía cerca. Me besó en la mejilla antes de irse y susurró: «Matío te llevará a casa». Él ya se ofreció. Miré y vi a Matío, el jefe de Daniel, esperando cerca de la entrada, con la chaqueta colocada sobre un brazo, calmado y compuesto como siempre. Matío era mayor que Daniel por un par de años, pero de alguna manera parecía más joven. Tenía esa especie de confianza silenciosa que no se puede enseñar. La plata en su cabello no era un defecto. Era un activo, como cada línea en su rostro que había sido ganada, no lamentada. Habíamos hablado solo brevemente en la mesa de la cena más temprano. Risas educadas, una mirada compartida cuando alguien hizo un brindis incómodo, y un momento, solo uno, en el que capté su mirada demorándose un segundo más de lo que debería. Mientras caminábamos hacia su auto, el aire fresco envolvió mis hombros. Matío lo notó y me colocó suavemente su chaqueta alrededor. Olió ligeramente a madera de cedro y algo que no podía nombrar. Le agradecí en voz baja. Él abrió la puerta del auto para mí como un caballero. Un toque a la antigua que extrañamente hizo que mi corazón latiera un poco más rápido. El viaje en auto comenzó normalmente. Ya suave sonaba bajo en la radio y las luces de la ciudad proyectaban patrones fugaces a través del parabrisas. Hablamos de la cena, de la empresa, de cómo le iba a Daniel últimamente. Pero luego la conversación cambió. «Te veías hermosa esta noche, Jessica», dijo Matío, con los ojos enfocados en la carretera por delante. Su voz era firme, pero había un tipo diferente de tensión en el aire ahora, el tipo que se siente más de lo que se oye. Hice una pausa, insegura de si lo había imaginado. «Gracias», respondí con cuidado. «Eso es dulce de tu parte». Siguió el silencio, cómodo al principio, pero luego demasiado silencioso. Podía sentir que algo se estaba construyendo, como una pregunta esperando ser formulada. «Siempre me he preguntado», dijo lentamente, «cómo alguien como tú terminó con alguien como Daniel». Parpadeé, tomada por sorpresa. «¿Qué quieres decir con eso?» Me miró brevemente, luego devolvió los ojos a la carretera. «No lo tomes de la manera equivocada. Solo quiero decir que eres presente, reflexiva. Hay una calidez en ti y Daniel. Bueno, es un buen hombre, pero no siempre parece ver lo que tiene delante». No supe qué decir. Mis dedos se enroscaron en mi regazo. Mi corazón latía fuerte ahora, no por miedo, sino por la forma en que sus palabras parecían deslizarse a través de las grietas que no me había dado cuenta de que estaban allí. Nos detuvimos en un semáforo en rojo. Él me miró. Realmente me miró. ¿Alguien te ha dicho eso últimamente? ¿Qué vales la pena ser vista? Se me cortó la respiración. Sacudí la cabeza ligeramente, insegura de cuán honesta ser. No desde hace mucho tiempo. La luz se puso verde, pero él no se movió de inmediato. En cambio, se reclinó, exhaló y preguntó suavemente: «¿Te importaría si tomáramos una ruta más larga a casa, solo un poco? Podría usar compañía, y creo que quizás tú también». Debería haber dicho que no. Debería haber insistido en que me llevara directamente a casa. Pero algo en su tono, no insistente, no arrogante, solo abierto, me hizo asentir en cambio. «Está bien», dije, casi en un susurro. Él dobló la esquina, y la ciudad se quedó atrás, reemplazada por los bordes más suaves de las calles suburbanas.
Condujimos en silencio durante unos minutos, pero ya no era incómodo. Se sentía como si algo se estuviera desplegando entre nosotros en silencio. No tienes que responder a esto, dijo después de un rato. Pero, ¿eres feliz, Jessica? Miré por la ventana. Podía ver mi propio reflejo en el cristal, el contorno de una mujer que había pasado décadas cuidando a otros, manejando rutinas, silenciando sus propias necesidades. Tragué duro. No lo sé, respondí honestamente. Creo que dejé de preguntármelo a mí misma. Matío asintió lentamente como si entendiera más de lo que debería. Estacionó el auto frente a un parque tranquilo, uno de esos pequeños de vecindario con árboles viejos y bancos bajo farolas. No bajamos. Simplemente se giró hacia mí, apoyando una mano en el volante, la otra en su rodilla. He estado donde tú estás, dijo, pasando por los movimientos, viendo la vida desde la distancia. Es solitario, ¿verdad? Incluso cuando no estás sola. Fue entonces cuando lo sentí. No deseo exactamente. Todavía no, sino conexión. Algo real, algo no dicho. Nunca pensé que alguien viera esa parte de mí, dije, con la voz quebrándose ligeramente. Él sonrió suavemente, con los ojos suaves. A veces todo lo que se necesita es una persona que lo haga. Nos sentamos allí bajo el tenue resplandor naranja de la farola. Dos personas que no se suponía que se sintieran de esa manera, que no habían planeado nada de esto, pero que ya no podían fingir. Él no me tocó. Ni siquiera extendió la mano hacia la mía. Pero algo se había desplazado permanentemente. Y supe, mientras finalmente arrancaba el auto de nuevo para llevarme a casa, que esa noche no era el final de algo. Era solo el comienzo. El viaje en auto desde el parque de regreso hacia mi casa fue silencioso pero no incómodo. Algo había cambiado entre nosotros. Era sutil. No había sucedido nada dramático. Y sin embargo, se sentía como si hubiéramos cruzado una línea invisible que no se podía descruzar. El zumbido del motor fue el único sonido durante un rato, y estaba agradecida por ello. Necesitaba el silencio para pensar. Mi corazón no se había calmado desde que Matío preguntó si era feliz. La verdad era que no había pensado en eso en años. No seriamente. La vida se había convertido simplemente en un ritmo. No uno malo, solo predecible. Cena a las 7, las noticias a las 9. Éramos compañeros, Daniel y yo. Pero esa chispa, ese sentido de ser vista y deseada, se había desvanecido silenciosamente como la última luz de una larga puesta de sol. Cuando Matío se detuvo frente a mi casa, no estacionó de inmediato. Bajó la velocidad y miró el camino de entrada, luego me miró de reojo. Tus luces están apagadas, dijo suavemente. Yo también miré. La casa estaba oscura. Daniel aún no había llegado a casa, lo cual no me sorprendió. Sabía cómo eran esas noches. Las bebidas se convertían en conversaciones después de horas, y esas se convertían en excusas. Matío parecía querer decir algo más, pero se contuvo. Podría esperar contigo, ofreció, con la voz baja y uniforme, solo hasta que él regrese. Debería haber dicho que no. Sabía cómo podría verse eso. Pero la idea de entrar a esa casa fría y silenciosa sola se sentía más pesada de lo que quería admitir. Dudé el tiempo suficiente para que él entendiera que no quería estar sola. Me gustaría eso, dije. Él estacionó en la acera y apagó el motor. Por un momento, simplemente nos sentamos allí lado a lado en la oscuridad. El interior del auto estaba tenue, iluminado solo por la suave luz de la calle afuera. Se sentía como si el mundo se hubiera detenido por nosotros, como si el tiempo mismo nos estuviera dando espacio. Espero no haber cruzado una línea antes, dijo Matío. No estaba tratando de interferir. Es solo que es difícil quedarse callado cuando veo a alguien sufriendo. No lo hiciste, respondí. Fuiste honesto, y eso significó más de lo que te das cuenta. Él me miró. Realmente me miró, no a mi edad, no a las líneas alrededor de mis ojos o a los años detrás de mí. Me miró como si fuera completa, como si fuera una mujer que todavía tenía historias por escribir. Jessica, dijo después de una larga pausa, ¿puedo preguntarte algo personal? Asentí levemente. ¿Alguna vez extrañas ser tocada? No solo físicamente, sino emocionalmente. Ser abrazada de una manera que se sienta como si importaras.
Su pregunta golpeó algo dentro de mí que no sabía que todavía estaba tierno. Lo sentí en el pecho, en la garganta. Me giré hacia él, con los ojos llenos, no de tristeza, sino con el dolor del reconocimiento. Todo el tiempo, susurré. Solo dejé de admitírmelo a mí misma. Hubo una pausa entre nosotros. No era incómoda. Estaba espesa de comprensión. Podía verlo sopesando algo en su mente, cauteloso, respetuoso. No estoy tratando de empujarte a nada, dijo en voz baja. Pero si yo fuera tu esposo, nunca te dejaría ir a la cama sin recordarte lo extraordinaria que eres. No respondí de inmediato. No podía. Sus palabras se asentaron pesadas en el aire, no de una manera agobiante, sino de la manera en que siempre lo hace la verdad cuando finalmente se dice en voz alta. Solía pensar que necesitar eso me hacía débil, dije. Pero ahora creo que quizás solo he sido fuerte durante demasiado tiempo. Él me dio una sonrisa suave, casi dolorida. Ser fuerte no significa pasar sin amor. Nos sentamos así, dos personas con años detrás de nosotros, mirando hacia un espacio silencioso lleno de cosas que no se suponía que sintiéramos, que no se suponía que diéramos. No quería que el momento terminara, pero tampoco quería huir de él. Así que hice algo que no había hecho en años. Extendí la mano lentamente y coloqué mi mano suavemente sobre la suya. Fue un gesto pequeño, apenas más que un susurro de toque, pero se sintió como si se abriera una puerta. Él no se estremeció ni se apartó. Simplemente giró su palma hacia arriba y sostuvo mi mano como si importara. Eso fue todo. No nos besamos. No cruzamos ningún límite esa noche. Pero cuando finalmente me acompañó a la puerta y esperó hasta que giré la llave en la cerradura, me sentí vista de una manera en la que no me había sentido en décadas. Al entrar y apoyarme contra la puerta, con el corazón lleno de cosas no dichas, me di cuenta de que algo dentro de mí se había desplazado. No se trataba de Matío. No del todo. Se trataba de mí, de recordar que todavía era una mujer con sentimientos, con deseos, con el derecho a ser más que solo la esposa de alguien en el fondo de su propia vida. Y quizás, solo quizás, esa noche era el comienzo de que yo reclamara eso. No dormí esa noche. Me acosté en la cama, mirando el techo, la oscuridad a mi alrededor espesa y silenciosa, interrumpida solo por el débil zumbido del refrigerador abajo, y el sonido ocasional de un auto rodando por la calle. Daniel no llegó a casa hasta bien pasadas las 2 de la mañana. Lo oí forcejeando con las llaves, el lento crujido de la puerta principal, luego el inconfundible sonido del quitándose los zapatos con la torpeza de quien ha bebido demasiado. No subió. Oí el cojín del sofá moverse, un suspiro amortiguado, y luego silencio. No me levanté. A la mañana siguiente, la casa olía a alcohol rancio y a algo quemado de la cocina. Intentó hacer tostadas y falló, supongo. Bajé usando mi bata, el cabello recogido, la cara descubierta. Daniel apenas levantó la vista del periódico. «Hola», murmuró. «Perdón por anoche. Ese chico Esteve ofreció tequila. Ya sabes cómo va eso». Le di una sonrisa tensa y asentí. «Sí, lo sé». Él no preguntó cómo llegué a casa. No mencionó a Matío. No notó el silencio entre nosotros estirándose más amplio de lo habitual. Durante los siguientes días, pasé por los movimientos. Limpié. Cociné. Sonreí cuando tenía que hacerlo. Pero por dentro, todavía estaba sentada en el auto de Matío, todavía oyendo su voz en mi cabeza, todavía sintiendo el peso de su pregunta. ¿Alguna vez extraña ser tocada? Lo hacía. Dios, lo hacía. No se trataba de lo físico. Se trataba de ser vista, de ser sentida, de ser importante de nuevo. El jueves, recibí un mensaje de texto. Matío, ¿tendrías almuerzo conmigo? Sin presión, solo compañía. Mi estómago se revolvió. Miré el mensaje durante demasiado tiempo antes de escribir de vuelta. Yo, ¿dónde? Él eligió un pequeño café tranquilo escondido en una calle lateral, el tipo de lugar con solo 6 mesas, pan casero y una camarera que lo conocía por su nombre. Cuando entré, él se levantó. Inmediatamente. Parecía calmado, pero lo vi, ese destello en sus ojos, el que me dijo que esto no era solo un almuerzo. «Te ves hermosa», dijo. Y por una vez, no discutí. Me sentí hermosa. Maquillaje ligero,
una blusa que no me había puesto en años, pendientes suaves que captaban la luz lo justo. Algo dentro de mí se estaba despertando. Hablamos fácilmente sobre libros, las estaciones cambiantes, la forma en que el tiempo se siente diferente ahora. Me contó que perdió a su esposa hace 8 años. Cáncer. No había salido en serio desde entonces. Le conté sobre los primeros años con Daniel, cuán llenos de risas estaban, y cómo en algún lugar entre las hipotecas y los padres que envejecían y las rutinas, las risas fueron reemplazadas por silencio. Él escuchó, realmente escuchó. A veces, dijo suavemente, me pregunto si confundimos la comodidad con el amor. Como si creyéramos que si no nos están lastimando, entonces debemos ser felices. Sus palabras se asentaron conmigo profundamente. ¿Crees que todavía podemos encontrar una conexión real incluso a nuestra edad?, pregunté. Matío me miró con el tipo de certeza que me hizo querer creer de nuevo. No creo que la conexión se preocupe por la edad, dijo. Creo que espera la honestidad. Eso es todo. Nos sentamos allí durante otra hora bebiendo café mucho después de que limpiaran nuestros platos. No hubo toques inapropiados, ni miradas ocultas, solo calidez, intimidad de la manera más silenciosa y humana. Pero cuando me acompañó de regreso a mi auto, algo cambió. Él abrió la puerta para mí justo como antes. Me giré para agradecerle, y por un momento, nuestros ojos se cruzaron. No sé quién se movió primero. Creo que fuimos los dos. Pero de repente nuestras frentes se tocaron suavemente, con vacilación. Su mano descansó justo encima de mi codo, y la mía encontró el costado de su rostro. No nos besamos, pero todo en ello se sintió como el comienzo de uno. Cuando me aparté, con la respiración atrapada en la garganta, vi la pregunta en sus ojos. Jessica, dijo en voz baja, nunca haría nada para hacerte sentir incómoda. Pero tampoco te mentiré. Me importas profundamente. Y si alguna vez hay un día en que quieras más que palabras, estaré aquí. Se me apretó la garganta. Abrí la boca, pero no salieron palabras. Así que asentí solo una vez. Mientras conducía a casa, el peso de lo que estaba sucediendo se hundió en mí. No estaba enamorada de Matío. Todavía no. Pero estaba cobrando vida de nuevo. Sintiendo de nuevo. Y la verdad era que una parte de mí no quería soltar eso. Cuando entré a la casa, Daniel estaba en el sofá, igual que siempre. La televisión murmurando, media cerveza en la mano. Me miró de reojo, luego de vuelta a la pantalla. Estuviste fuera mucho tiempo, dijo. Almorcé con una amiga, respondí, dejando las llaves. Él no preguntó quién. Ni siquiera bajó el volumen. Me quedé allí mirándolo y me di cuenta de algo silenciosamente desgarrador. Podía desaparecer durante horas y él no se daría cuenta. Matío se había dado cuenta. Y de repente tenía una elección frente a mí. Un lento sonambulismo a través del resto de mis años o un paso aterrador hacia algo desconocido, algo verdadero. Y en el fondo, ya sabía hacia qué lado estaba empezando a inclinarme. Los siguientes días pasaron en una niebla de realizaciones silenciosas. Es extraño como una vez que empiezas a sentir de nuevo, no puedes dejar de sentir. Como si se hubiera encendido una luz en una habitación que ni siquiera te diste cuenta de que estaba oscura. Todo parecía más nítido ahora. El silencio entre Daniel y yo era más fuerte. La ausencia de afecto más obvia. Las rutinas que seguíamos se sentían menos como comodidad y más como resignación. Una noche estábamos cenando. Pollo a la parrilla, arroz, verduras al vapor. Había hecho la misma comida 100 veces. Daniel apenas levantó la vista de su plato. Voy a visitar a mi hermana el próximo fin de semana, dije, probando las aguas. Él asintió. Salúdala de mi parte. Eso fue todo. Nada de, te extrañaré. Nada de, ¿quieres que vaya? Ni siquiera un porqué. No había mentido. Realmente iba a visitar a mi hermana, pero solo por una noche. Después de eso, aún no estaba segura. Matío no había pedido nada. No había sugerido nada más allá de lo que ya se compartía entre nosotros. Conversación honesta, respeto gentil, y algo que había olvidado cuanto necesitaba, presencia emocional. El viernes por la mañana, empaqué una pequeña maleta. Le dije a Daniel que volvería el domingo. Él apenas respondió,
Solo murmuró algo sobre un partido en la televisión y si teníamos suficiente cerveza. Mientras me alejaba en el auto, sentí la cosa más extraña. No culpa, todavía no, sino claridad. Había pasado tantos años cuidando las necesidades de todos los demás, tratando de mantener todo en su lugar, que había olvidado cómo preguntar lo que necesitaba, lo que quería. No llamé a Matío. No le dije que iba. Solo conduje. Cuando llegué al pequeño pueblo fuera de la ciudad donde vivía mi hermana, me quedé con ella esa primera noche. Tomamos vino, hablamos y reí. Realmente reí por primera vez en semanas. Ella me miró por encima de su copa y dijo: «Te ves diferente, Jess. Más ligera. ¿Qué está pasando?» Solo sonreí y dije: «Estoy recordando quién soy». La tarde siguiente, conduje de regreso hacia la ciudad, lentamente tomando los caminos largos a través de vecindarios que no había visitado en años. Alrededor de las 5, me encontré cerca de ese mismo café tranquilo. No pretendía estar allí, pero mis manos dirigieron el auto como si mi corazón ya supiera a dónde ir. El auto de Matío no estaba enfrente. Casi di la vuelta, casi conduje a casa, pero algo me detuvo. Bajé, caminé hacia el pequeño parque al otro lado de la calle, el que tiene el viejo banco bajo el árbol. Y entonces, como si el destino estuviera siguiendo mis pasos, lo vi. Estaba sentado allí leyendo. Levantó la vista. Su expresión no cambió con sorpresa. En cambio, se suavizó como si hubiera estado esperando. Caminé hacia él lentamente. Mi pecho estaba apretado, mi corazón inseguro. Pero mis pies no se detuvieron. «No esperaba verte», dijo suavemente, cerrando su libro. «No planeaba venir». Él se levantó, alto y firme. «Pero lo hiciste». Asentí. «No vine aquí a hacer promesas que no puedo cumplir. No vine por nada para lo que no estoy lista». «Lo sé», dijo. «No te pediría que lo hicieras». Nos quedamos frente a frente. La brisa movió un mechón de mi cabello a través de mi mejilla, y él levantó la mano lentamente y lo recogió detrás de mi oreja. Sus dedos se demoraron lo suficiente para que sintiera el calor. «Jessica», dijo, con la voz baja y firme. «Pase lo que pase después de este momento, solo sé que te veo no como la esposa de alguien, no como el pasado de alguien, sino como una mujer que merece alegría y ternura y ser elegida cada día». Se me apretó la garganta. «Ya no estoy acostumbrada a ser elegida», susurré. «Entonces, deja que esta sea la primera vez en mucho tiempo», dijo. «¿Dónde te eliges a ti misma?» Allí, bajo la luz suave del anochecer temprano, sentí que algo se desplazaba de nuevo. No una explosión dramática de emoción. No un salto salvaje e imprudente, solo una verdad calmada y fundamentada. Di un paso adelante, cerré el espacio entre nosotros. No porque estuviera tratando de escapar de algo, sino porque finalmente estaba caminando hacia algo que se sentía real. Él tomó mi mano, y esta vez no dudé. Nos sentamos juntos en el banco, sin tocarnos mucho, sin necesitarlo. La cercanía era suficiente. El aire entre nosotros estaba lleno de lo que no se había dicho, pero también lleno de paz. Hablamos durante horas sobre todo. Nuestros pasados, nuestros arrepentimientos, nuestras esperanzas, las pequeñas, las silenciosas. Él nunca presionó ni una sola vez, nunca asumió ni una sola vez. Simplemente estaba presente. Y eso, más que cualquier otra cosa, me hizo sentir completa. Cuando me acompañó a mi auto, me giré hacia él. «No sé qué viene después», dije. «Todavía necesito tiempo. Todavía necesito espacio para descubrir lo que quiero». Matío sonrió. «No me voy a ninguna parte, Jessica. Toma todo el tiempo que necesites. Estaré aquí. No esperando. Solo abierto». Conduje a casa tarde esa noche. La casa estaba silenciosa de nuevo. Daniel estaba dormido en el sofá, la televisión todavía encendida. La apagué, le puse una manta encima y me quedé allí un momento, mirando hacia abajo al hombre al que una vez había amado tan profundamente. Y quizás una parte de mí todavía lo hacía. Pero también sabía ahora que el amor no se trata solo de lealtad o longevidad. Se trata de atención, presencia, elección. Y por primera vez en años, me estaba eligiendo a mí. Esa noche, mientras me acostaba sola en la cama, no me sentí triste.
No me sentí culpable. Sentí algo mucho más precioso, viva. Y en el suave silencio de mi habitación, sonreí para mí misma. Esto era solo él.